Muy buenas compañeros, soy Alberto en un nuevo episodio de este podcast de Entrena tu Hábito y antes de empezar con el capítulo de hoy quería recordarte que estoy sorteando 2 entradas al programa Entrena tu Hábito, un programa de entrenamiento de 8 semanas, así que no dudes en ir a participar. El lunes siguiente, día 1 de junio, se dirá en mi Instagram los ganadores, así que si quieres hacerte más fuerte, perder grasa y poder conseguirlo para siempre, no dudes en participar. Dicho lo cual, empezamos con el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre algunas claves que hay que tener en cuenta ahora que vamos a volver a los gimnasios de nuevo. Lo primero que tenemos que tener claro es que menos es más, y mucho más en este caso de vuelta a la nueva normalidad. Ten en cuenta que llevamos alrededor de 2 meses, un poquito más, metidos en casa entrenando con el material que buenamente tenemos. Incluso hay gente que con botellas de agua y con mochilas porque apenas tenían material. Entonces, en este momento en el que volvemos otra vez al gimnasio y estamos trabajando con material, digamos, más convencional, menos va a ser más. Poneros en situación de que habéis estado entrenando con gomas, con 2 mancuernas, y aún así habéis seguido manteniendo vuestros entrenamientos y en la medida de lo posible más o menos una buena intensidad de trabajo. Ahora vuelta al gimnasio y volvéis a entrenar con buen material, pesos un poquito más altos. Si caemos en la equivocación de intentar hacer todo lo que no hemos hecho estos 2 meses en la primera semana de entrenamiento, seguramente lo único que consigamos sean agujetas, dolores y en el peor de los casos lesiones. Así que tened en cuenta que estas primeras semanas de entrenamiento, con poquito que hagáis y bien hecho, vais a conseguir muchos beneficios y muchas ganancias por la situación en la que venimos. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta y tener muy en mente que no es el mejor momento para probar cosas nuevas. ¿Y qué me refiero a esto? Si antes de empezar la cuarentena teníais en mente probar otro sistema de entrenamiento o quizás probar con otros ejercicios o otros básicos o ejercicios multiarticulares muy demandantes, quizá ahora no sea el mejor momento de empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque hemos sufrido una desadaptación bastante aguda en estos 2 meses que hemos estado metidos dentro de casa. Y ahora, recalcando un poco el primer punto, con poquito que hagamos vamos a mejorar, pero como nos pasemos o intentemos hacer cosas muy locas o cosas muy nuevas, nuestro cuerpo no está adaptado. Entonces seguramente lleguemos a unos niveles de, como comentábamos antes, no de sobreentrenamiento, porque llegar a niveles de sobreentrenamiento es muy complicado, pero seguramente sí demasiado estrés, sobre todo a nivel articular, en lo que puede derivar a las lesiones. Esto no quiere decir que podáis cambiar vuestra planificación o podáis introducir otros ejercicios diferentes que no estabais haciendo antes, pero siempre con cabeza y, como digo antes, no intentar hacer todo en la primera semana. También otra cosa que me está dando pánico en esta vuelta a los gimnasios es el hecho de empezar a trabajar con máximos. Trabajar con máximos me refiero a llegar el primer día e intentar tirar un récord en press banca o intentar tirar un récord en peso muerto o en sentadilla, sobre todo en los básicos. Creo que es una locura llegar en un proceso tan desadaptado, sobre todo a nivel articular más que nada, e intentar tirar un máximo en la primera semana de entrenamiento. No tiene ningún sentido, primero porque seguramente si no has tenido la suerte de tener un gimnasio en tu casa, como muchos sí que han tenido, seguramente llegues y falles esa repetición. Luego no tiene ningún sentido a llegar el primer día al gimnasio e intentar un récord porque primero seguramente no lo consigas y lo segundo seguramente te lesiones. Entonces, a las personas que habéis cogido un poco el hábito de entrenar en esta cuarentena, que igual antes no lo teníais tan agenciado y ahora esta cuarentena os ha ayudado a coger ese hábito, como digo, yo lo que os recomiendo es que sigáis con la misma rutina que lleváis. Si estabais entrenando pues lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, en esta cuarentena, seguir cogiendo esa rutina y simplemente intentar adaptar los ejercicios que estabais haciendo en casa al gimnasio. Por ejemplo, si en casa hacíais flexiones, pues en el gimnasio pues hacer un press plano con mancuernas. Si estabais haciendo
remo con garrafas, pues podéis trasladarlo al remo con barra y así con todos los ejercicios que estéis haciendo y poquito a poquito ir transfiriendo toda esa rutina que lleváis en casa al gimnasio sin volverse loco. A la gente que ya venía entrenando bastante tiempo y esta cuarentena les ha molestado un poco porque les ha frenado su planificación o demás cosas, yo lo que les recomendaría es que ahora empezaran con un nivel mínimo que les va a permitir conseguir adaptaciones, que si llevan muchos años entrenando vosotros ya deberíais de saber cuál es. De todas maneras, existe una tabla que nuestro amigo Israel hizo para determinados músculos con un volumen mínimo adaptativo. Podéis coger esa tabla y esos valores como base, digamos, y a partir de ahí ir trabajando estas semanas. Seguramente entre un mes y 3 meses en el peor de los casos volveréis a estar en los mismos niveles en el que estabais antes, incluso mejor aún. Todo esto tiene bastante que ver con la memoria muscular, que también lo comenté en mi perfil. De hecho, tengo unas historias destacadas hablando sobre la memoria muscular. Si queréis les podéis echar un ojo. Y sobre todo, ya como a modo de resumen, no os volváis locos, tener en cuenta y grabároslo a fuego en la frente que más no es mejor, mejor es mejor y en este caso menos va a ser más. Así que cuidado con la vuelta a los gimnasios, sé que todos tenemos muchas ganas de tocar hierro, pero hay que ir poco a poco, volver otra vez a adaptarnos a ese tipo de estímulos y seguramente lo que digo, en poquito tiempo volveremos a estar al mismo nivel, incluso mejor aún que estábamos antes. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast, espero que os haya servido, que os haya sido práctico. Y ya por último, me gustaría que si os ha gustado y queréis que siga haciendo estas cosas, tenía en mente hacer un pequeño podcast hablando sobre la suplementación, la punta del iceberg en el mundo del entrenamiento, enfocada a la ganancia de masa muscular y enfocada a la pérdida de grasa, ¿no? ¿Qué suplementos realmente pueden ayudarnos para un proceso y para otro? Entonces, si queréis que haga este podcast, compartid esto en vuestras redes, que lo vea, para que vea que realmente os gusta y escucháis esto. Y entonces el siguiente podcast hablaré sobre la suplementación para pérdida de grasa y para masa muscular. Así que nada, equipo, nos vemos por las redes y nos escuchamos por los podcasts. Un abrazo y mucha fuerza.